Perfecto, ya nos están escuchando. Amigos, muchísimas gracias. Buenos días, bienvenidos a este casi primer entrenamiento técnico que organizamos de la nueva solución OneSafe de StorageCraft. StorageCraft, la compañía que ArcServe compró relativamente hace poco, hace un par de meses. Y bueno, entonces, ¿qué vamos a iniciar ahorita? Me presento con ustedes, mi nombre es Germán Porras, yo soy el gerente de ventas para la región de México, Caribe y Centroamérica. También están con nosotros Nashla García, quien seguramente muchos ya conocen, quien es nuestra gerente de canales, también para ayudarnos al tema de reclutamiento. Alejandro Sierra, que es nuestro consultor de preventa, que también muchos de ustedes ya conocen, y que él es súper responsable por todo el tema técnico, habilitamiento también, pruebas de concepto, demos, en fin, ¿no? Entonces, bienvenidos todos y muchas gracias. Como saben, ahí está el chat para que puedan hacer preguntas. Ahorita, como se vaya, digamos, desarrollando el resto del entrenamiento. ¿Y qué más? Pueden también, creo que aquí sí pueden quitar su micrófono, Vanessa, si quieren participar, si quieren hablar algo, Sí, me parece que sí. Entonces, ok, creo que sí. debe ser. Si no vemos ahí, solista cancelar el silencio. No, si no vemos ahí, si alguien quiere, si alguien no le da pena y quiere hablar ahí y hacer una pregunta, pues puede hacerlo libremente, ¿no? Ok, amigos, bueno, muchísimas gracias. Y este tema de OneSafe es una solución muy interesante. Nosotros en los últimos días hemos tenido algunas reuniones uno a uno con algunos de ustedes. Y como han visto de lo que hemos platicado, realmente sí es una tecnología muy interesante que podemos, digamos que podemos implementar con varios de nuestros proyectos, que podemos ofrecer algunos, digamos, con algunos prospectos nuevos, por ejemplo, que podemos hacer incluso cross-selling con clientes que tienen al día de hoy, por ejemplo, o una playa de AppServe, o que tienen al día de hoy, digamos, software de UDP, o incluso que tienen, digamos, una solución de respaldo a la misma competencia, ¿no? Porque básicamente OneSafe, como dice ahí, es un esquema de almacenamiento escalable de última generación y que nos trae un nuevo concepto muy interesante a nivel de seguridad que se llama inmutabilidad o en la parte de almacenamiento inmutable. Alejandro ya lo va a explicar más adelante, pero básicamente es lo que nos va a dar la habilidad que en el almacenamiento los clientes van a poder mantener todos sus datos 100% blindados, datos a nivel de objetos, los cuales estos mismos no pueden ser ni alterados, ni cambiados, modificados, obviamente, no se pueden borrar menos, etcétera, ¿no? Entonces, es una muy buena apuesta para poderle ofrecer a nuestros clientes al día de hoy, clientes que estén preocupados por temas, por ejemplo, de ransomware, clientes que estén preocupados o que tengan que, por ejemplo, cumplir algunas normativas de archiving, de mantener los históricos básicamente intactos, etcétera. Entonces, realmente está el mercado para todo tipo de clientes que están preocupados por esa parte. Entonces, no se diga más. Bienvenidos, aquí vamos a estar y pues bueno, muchas gracias. Adelante, Alex. Gracias, Germán. Buenos días a todos, bienvenidos. Vamos entonces a comenzar. Si van teniendo dudas o preguntas, las vamos por ahí revisando. Y bueno, pues muchas gracias por su tiempo. A ver, voy a detener el video para concentrarnos en la presentación. Muy bien. Yo sé que hasta hoy la mayoría de ustedes ya conoce Arcer. Sabemos que Arcer pues, es una compañía que tiene más de 35 años en el mercado y que está enfocado en temas de continuidad de negocios. Entonces, ahora bien, hablemos un poquito de StorageCraft. StorageCraft, que fue establecido en el 2003, ¿no? Y desde ahí ha venido creciendo de una forma bastante interesante. Tiene ya más de 160,000 clientes y millones de servidores y máquinas virtuales protegidos en todo el mundo. Solo como dato, StorageCraft de hecho es una compañía bastante importante y bastante sonada en Europa, en Asia, en Norteamérica.
Ajá, no sé por qué no había, pues no había comenzado a comercializarse en Latinoamérica. Bueno, hoy día lo vamos a hacer nosotros. Entonces, pues vamos a traer esta super solución de la mano de Arcer para mejorar las estrategias de continuidad de negocio que ya conocemos hasta hoy día. Entonces, a ver, entendámoslo de esta manera. Cuando pensamos en Arcer, pensamos en soluciones de continuidad de negocio que ayudan a recuperar de forma rápida aplicaciones, bases de datos, servidores y demás cosas. Hasta ahí todo bien. Ahora, cuando a esto le agregamos las posibilidades de almacenamiento de última generación de StorageCraft, pues realmente es que obtenemos un modelo mucho más robusto y muy consolidado, ¿no? Pareciera que esta es la pieza que le hacía falta a Arthur para centralizar una solución totalmente robusta y completa para ofrecer pues, la mejor continuidad de negocios. Entonces ahora con esto ofrecemos desde la certeza de que vamos a estar protegidos, de que no vamos a estar perdiendo información ni tiempo, tanto en la parte de software y en procesos informáticos como en la parte de hardware, además de una buena administración del almacenamiento. ¿Verdad? Porque el tema de planeación y crecimiento de los datos, pues es un tema súper relevante que hoy más que nunca pues ha venido a hacer mucho ruido en todos lados, ¿no? Entonces, a ver, vamos a conversar un poquito de esto. Sabemos hasta hoy que Arthur basa su portafolio de continuidad de negocios en sus soluciones on-premise y los servicios en la nube, donde, bueno, pues ahí ya tenemos la solución de respaldos basados en imágenes, tenemos las soluciones de alta disponibilidad, ajá, tenemos las soluciones de archiving, ajá, de almacenamiento basado en cintas, o inclusive estas que nos sirven hoy día pues para poder llevar a cabo migraciones completas entre distintos sitios sin tener que interrumpir operaciones. Entonces, hasta ahí esto es algo de lo que ya conocemos, ¿no? También está el apartado de nube donde hablamos de los propios data centers de Arthur, que también es un tema pues ya bastante común en nuestro día a día. Ok, ¿qué sigue? Cuando incluimos a StorageCraft en el portafolio, podemos empezar a pensar en unas cosas bastante interesantes. Déjenme detallar un poquito más de esto. Si nos enfocamos en el portafolio de soluciones de StorageCraft, vamos a encontrar cuatro principales verticales. La parte de ShadowSafe, que es una versión basada en software, un equipo virtual que en cierta forma podríamos entender incluso hasta que compite un poco con Arcer WP. Por lo tanto, bueno, pues esta la vamos a dejar para el final. Luego está OneSafe Solo. OneSafe Solo es un appliance, es un hardware pequeñito, ¿no? Pensado para pequeñas y medianas empresas que puede llegar hasta 4 teras de almacenamiento y más que nada es una especie de proxy que nos va a ayudar a gestionar la copia de la información hacia la nube de storage. El tema central de hoy es OneSafe, donde OneSafe es un almacenamiento basado en objetos escalable de última generación. Y bueno, pues no podemos dejar de lado ahí el hablar de los servicios de nube de storage. Entonces, vamos a dar un paso más adelante. Al conjunto de estos productos que son administrados desde OneSystem, donde OneSystem es una consola que vive en la nube, le vamos a llamar Safe Data Protection Platform. Pues básicamente es esto, ¿no? Es una nube inteligente a través de la cual pues voy a gestionar todos los servicios de storage. Seguramente más adelante vamos a empezar a trabajar en algunas integraciones entre la nube de StorageCraft y la nube de Arce. Entonces, voy a continuar. Un punto muy importante que no podemos dejar de lado es cómo ha venido suscitándose el crecimiento de los datos. Incluso antes de que tuviéramos StorageCraft en el portafolio, recuerdo que ya había mencionado en algunas otras sesiones
cómo ha venido incrementándose no solamente la cantidad de datos generados en el mundo, en el día a día, sino pues la velocidad a la que crecemos. Recuerdo y me parece un dato muy interesante para compartirles. En 2014, IDC hace un reporte, ¿ah? Pues calculando la cantidad de datos que existen en el mundo, es decir, como si hicieras un análisis global de la información almacenada en todos los sitios del mundo, estábamos hablando de unos 4 zettabytes, ajá, en, bueno, en todo el mundo en 2014. Y de repente esto empezó a crecer radicalmente, ¿no? Se hizo un cálculo y se pensaba que íbamos a tener cerca de 90 zettabytes en 2020. ¿Y qué creen? No, perdón, eran 74 zettabytes en 2020 y llegamos a 90. Y luego se creía que íbamos a tener cerca de 120 zettabytes para 2025. ¿Y qué creen? Hoy día llegamos o está planeado llegar a más de 190. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que la información ha estado creciendo a ritmos cada vez más acelerados. A ver, pensemos. ¿Cuánto pesa una fotografía de cualquier smartphone de cada uno de ustedes hoy día? ¿No? Estas cámaras modernas de muchos megapíxeles. ¿Cuánto pesaba una foto de un smartphone del 2005, del 2010? Entonces, la diferencia es radical. El crecimiento es exponencial. Ahora no hablemos de video, no hablemos de aplicaciones modernas, de proyectos de edición, de contenidos multimedia, de bases de datos. En general, cada vez crece más y más información alrededor del mundo. ¿Qué implica esto? Que entonces las empresas, pues cada vez más se vuelve complicado el almacenar tanta información. El crecimiento es desmedido. Ahora, otra cosa muy interesante es que, no me van a dejar mentir, también en los últimos años se ha crecido mucho en el tema de regulaciones. Ahora hay mucha protección a la información de los usuarios y muchas veces eso implica el almacenar información de usuarios e incluso de clientes de las compañías durante muchos años. Hay regulaciones, está GDPR, aquí en México la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, y muchas leyes similares en toda Latinoamérica. Entonces, a final de cuentas, la necesidad de almacenamiento cada vez es más grande. Entonces, bueno, pues hablemos de OneSafe. Cuando pensamos en un almacenamiento, pensamos en un conjunto de discos, generalmente, porque en sí, pues esto es básicamente, ¿no? En otras sesiones que hemos tenido para hablar de UDP y otros productos de Arcer, siempre les digo, a ver, empecemos por lo básico. Un respaldo es llevar datos del punto A al punto B. Entonces ahora aquí también vamos a empezar con lo básico. El almacenar información, ¿no? O un dispositivo de almacenamiento, pues es un conjunto de discos presentados, ¿no? En uno o varios arreglos, en los cuales pues, nosotros podemos tener múltiples propósitos, como un file share quizás, un almacén de datos para máquinas virtuales, un almacén de datos para respaldos, entre pues, muchas otras opciones. Pero al final de cuentas, siempre lo entendemos como un almacenamiento basado en muchos discos. Ok, entonces empecemos a aterrizar. ¿Qué es OneSafe? OneSafe es un almacenamiento, sí, justo, pero es un almacenamiento de nueva generación. Y hay muchos parámetros que nos van a hacer entender pues esta diferencia entre un almacenamiento, vamos a llamarle tradicional, y un almacenamiento de nueva generación. Muy bien. Entonces, a ver, por aquí hablo un poquito más también del tema de crecimiento de los datos. Aquí está hablando de que de 4 zettabytes entre 2013 y 2014 vamos a llegar a 180, 190 zettabytes en 2025. Ahora, si pensamos esto en términos de mercado, pues obviamente el mercado del crecimiento de almacenamiento pues ha crecido muchísimo en los últimos años y que creen, va a seguir creciendo. Tan solo pensemos hoy día, ¿cuánta información se ha generado
del año pasado hasta hoy con el tema de la pandemia. Ahora con tema pandemia, millones de sesiones online son grabadas y almacenadas, ¿ah? Millones de tareas de alumnos, ¿no? Tareas escolares y trabajos escolares son almacenados y enviados muchas veces a través de la web, sesiones en línea, tanto de educación como de empresas, de organizaciones. Hoy día la generación de información está más alta que nunca. Entonces, evidentemente, pues las empresas están creciendo de una forma desmedida. Ok, entonces aterricemos. ¿Qué es OneSafe? OneSafe es un almacenamiento de nueva generación que precisamente va a ayudar a enfrentarnos a estos retos. Ajá. De entrada, es un almacenamiento escalable de forma lineal que resuelve uno de los principales problemas del crecimiento desmedido de la información, y esto es la escalabilidad, lo complejo que es crecer un almacenamiento. Ahora vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Obviamente, esto, pues definitivamente nos va a ayudar a reducir desde el consumo de recursos al mantener estos servicios en línea y en vivo. Nos va a ayudar, por supuesto, a reducir los costos de estar pues, generando servicios de actualización y crecimiento de las instancias de almacenamiento, entre otras cosas, ¿no? Por ahí se nos permite reducir un poco de datos, ajá, nos permite hacer un proceso limpio y sin tanta complejidad a la hora de enfrentarnos a estos retos de crecimiento desmedido. Muy bien, entonces, a ver, vamos a empezar a aterrizar. OneSafe es una plataforma que nos va a permitir cumplir con múltiples propósitos. Uno de los primeros es el tema de la escalabilidad. Vamos a empezar a abordar este tema. Cuando decimos escalabilidad es porque queremos decir que cuando hablamos de crecer un almacenamiento, este almacenamiento pues debe de ser un proceso sencillo para crecerlo, ¿no? Normalmente un dispositivo NAS o cualquier otro storage, ¿verdad?, que pues necesita expandir su capacidad, tiene que pasar por un proceso complicado en el que muchas veces hay que extraer la información, ajá, extraer una copia de seguridad, luego borrar la información que tiene, integrar el almacenamiento nuevo, reconstruir los arreglos y luego devolver la información. Y este proceso muchas veces toma días. Entonces, la idea con OneSafe es que esto sea mucho más rápido, ¿no? Prácticamente la promesa es que va a ser prácticamente instantáneo. Ahora, los dispositivos de OneSafe también nos van a permitir, pues, tener un aliado súper importante en el tema de ransomware, gracias a su tecnología de snapshots inmutables. Ahora vamos a ampliar un poco más esto. ¿Qué más? Bueno, pues obviamente nos va a permitir ofrecer una tecnología, ¿ah?, de última generación que además va a poder replicar la información entre distintos dispositivos de avance a través de una configuración de anillo. Y bueno, pues esto obviamente nos va a ayudar a prevenir incluso fallos de hardware, desconexiones de sitios enteros y otras cosas. Y todo esto administrado desde la nube. Pues muy bien, hablemos de esto. Primera pregunta importante del día. ¿Por qué almacenar en un dispositivo basado en objetos? ¿Por qué guardar algo basado en objetos y no basado en archivos? Bueno, a ver, llevamos muchísimos años, ¿no?, trabajando con almacenamientos basados en archivos. ¿Qué es un almacenamiento basado en archivos? El almacenamiento tradicional, ¿no? Yo tengo un disco que básicamente se presenta en un sistema operativo, y ahora sí puedo ser un poco más técnico. Entonces, tengo un disco que se presenta a través de un arreglo RAID en un sistema operativo, ajá, y que este arreglo RAID me permite verlo como si fuera solo una unidad, como una unidad C, unidad D, unidad F. Pero esto en realidad es un conjunto de discos que se presentan en una red. Entonces, cuando yo quiero modificar este arreglo para agregar almacenamiento,
Bueno, pues yo tengo que, opción uno, destruir el arreglo y eso significa destruir los datos. ¿Ah? Opción dos, tengo que agregar otro arreglo para poder crecer. Y evidentemente cualquiera de estas actividades, pues va a tener como un requisito de buenas prácticas el salir de operación, el generar una ventana de mantenimiento preventiva para ejecutar pues todas estas actividades. Entonces, ¿qué pasa si tengo que crecer constantemente? ¿No? ¿Qué pasa si me quedo corto de almacenamiento? Bueno, la verdad es que eso genera muchos problemas. Voy a poner un ejemplo que todos entendamos. A ver, todos los que están aquí presentes, ¿no? Estoy seguro que el 90% conoce al menos nuestra solución de ArcelorWP y sabe que, por ejemplo, tenemos ahí algo que conocemos como almacén de datos, que es donde vamos guardando los respaldos. Entonces, estos respaldos se guardan en un almacén de datos. Y el almacén de datos no es otra cosa más que un conjunto de carpetas que viven en un storage, en un disco cualquiera. Entonces, si nosotros utilizamos una NAS, por ejemplo, como almacén de datos, pues ahí ponemos nuestras carpetitas y ahí empezamos a guardar nuestros respaldos. Ok. ¿Qué pasa cuando estoy haciendo estos respaldos con un EP, por ejemplo, y se llena mi almacenamiento? ¿Qué pasa cuando se llena el disco? Si yo agrego más disco, pero este se presenta como otra letra, o sea, tengo el disco C y ahora se presenta como disco D, mi almacén de datos de Arcer ya no puede crecer. Entonces, los históricos de mis respaldos se van a detener en ese momento. No puede seguir creciendo, no puedo seguir guardando históricos. ¿Qué sucede si yo agrego otro almacenamiento basado en otro disco? Ah, bueno, pues tengo que crear otro almacén de datos y tengo que empezar de cero mis respaldos. Es decir, tendría que generar otro respaldo full y continuar con respaldos incrementales. O quizás segmentar mis respaldos y poner la mitad en un almacenamiento y la mitad en otro. Pero cualquiera de estas acciones implica complejidad, ¿tá? Implica, pues a lo mejor temas de tiempo, ¿no? De tener que volver a hacer respaldos full, de causar pues un gasto innecesario de almacenamiento, porque ahora tengo un full en cada almacén de datos. Entonces, estas cosas evidentemente, y sobre todo en infraestructuras de grandes crecimientos, pues terminan repercutiendo cualquier estrategia, ¿no? Y esto es un ejemplo pensando en backup, ¿no? Imagínate qué pasa con una base de datos muy grande, ¿no? La base de datos no la puedo partir en dos y ponerla en dos discos. La base de datos es una unidad. Y si no entra en un almacenamiento, cuando yo quiera crecer este almacenamiento, tengo que detener la base de datos, copiarla al almacenamiento nuevo que por fuerza debe ser más grande que el anterior para pasar toda la operación ahora a ese almacenamiento nuevo. Entonces, el tema de crecer un almacenamiento es un asunto muy complejo, ¿no? Hay que pensar en muchas cosas para que esto sea totalmente funcional. Entonces, volvemos a la Y eso pregunta. es, ¿Por perdón, qué? y eso es siempre así, ¿no, Alex? O sea, realmente la industria, cuando hablamos temas de hardware, de sistemas de almacenamiento, así es siempre, ¿no? No nada más con Sí, los sí, claro. O sea, appliances, ni nada yo por puse decir, es un una práctica ejemplo con, común. con UEP. Sí, yo puse un Ajá. ejemplo con UEP, pero cualquiera. O sea, por eso dije, incluso una base de datos productiva, ¿no? Un SQL o cualquier aplicación que está utilizando un almacenamiento, pues simplemente pues va a pasar por el mismo proceso. A ver, pensemos en un servidor de correo, para ya no poner ejemplos de Arce. Pensemos en un servidor de correo, en un Exchange, que está guardando ahí los correos y tiene un histórico de 10 años ahí. Entonces, esto vive en un storage. Cuando este storage se llena y tú necesitas pues más almacenamiento, tienes que reemplazar el almacenamiento viejo por uno nuevo de más capacidad. Y eso implica un proceso de migración al almacenamiento nuevo. ¿Por qué? Porque si tú adquieres otro almacenamiento de la misma capacidad que el anterior, no puedes hacer que Change deje el disco que está y continúe en el siguiente. Necesita tener todo almacenado en un solo sitio. Entonces, esto muchas veces pues, se convierte en un tema complejo y, claro, en un tema costoso, ¿no? En vez de crecer, no sé, voy a poner un ejemplo muy bobo, ¿no? Necesitamos un almacenamiento, tenemos un almacenamiento de 4 teras. Pensemos en que tenemos un almacenamiento de 4 teras. Y ya se nos va a llenar, ¿no? Tiene 3.9 teras utilizados.
Y entonces tenemos que guardar medio tera adicional. Eso nos va a hacer crecer hasta 4.4 teras. Entonces, en vez de que yo compre medio tera adicional, lo agregue y ese punto 4 lo ponga en el almacenamiento nuevo, por tener un ejemplo muy tonto y muy sencillo, ajá, yo voy a tener que comprar un almacenamiento de 5 teras y migrar todo para el almacenamiento de 5 teras. Y entonces el de 4 que ya tenía, pues o lo utilizo para otra cosa, o lo descarto, o algo así. Porque, pues simplemente no puedo complementar con el almacenamiento adicional. Así funciona un almacenamiento basado en archivos. Entonces, ok, ahora vamos a pasar la. ¿Y yo, Nashla, o dejé de escuchar a Alejandro? Eso mismo te iba a preguntar, ¿no? Creo que sí dejamos de escuchar a Alex. Sí, ¿verdad? A ver, amigos, denos un segundo. Puedes, a ver, escríbele, por favor. Se le fue el, el audio. A ver, ¿sabes qué? ¿Se ha puesto como en freeze o algo? Mm. Hola, hola. Sí, sí, te escucho. Ya le estoy ahí consultando a ver qué pasó. Igual mientras, no sé si quieren ahí poner algunas preguntitas en el chat o desconectar su micrófono. También si me pueden solicitar ahí que les active el micrófono. Cada quien puede desactivar solito el micrófono, es lo que yo no sé, es lo que yo no sé, apenas estamos conociendo esta plataforma de Webex. Mm. Ah, no, mira ahí. Creo que si tú picas digamos, al nombre de la persona, tú puedes ahí solicitar cancelar el silencio, la persona ya cancela el silencio y ya puede hablar. Mm, Pues, ¿quién ujú. es el valiente? Ok. ¿Qué hace? No contesta Alex, ¿verdad? Que se fue la luz. Ah, mira, con razón. Pero seguimos viendo su pantalla, ¿no? Sí. No, quién sabe qué pasó. Qué raro. Mm, Dios. Amigos, regálenos 5 minutos esta ley de Murphy. Bueno, Ya, ahora sí ya se fue. ¿será que se conecta a través de su celular? Puede ser buena idea. Esta es una señal para decirle a Alex que ya vamos a volver a la oficina. No, ya así de, ni modo, fue la señal. Volvemos a la oficina.
Así de, ups, ni modo. Nosotros no lo pedimos, pero así va a tener que ser ahora. No, sí, también José Luis, ahí a nosotros nos gusta ahí también home office, muchísimo. Que ya nos acostumbramos, ya llevamos año y medio 100% en ese esquema. Sí, ya. Trabajamos más, Sí, eso sí. sí, trabajamos más. Vamos a hacer lo siguiente, si vemos que en unos 5 minutos Alex no logra resolver, vamos a tener que, si no, reprogramar, también para no tenerlos a todos ahí nada más esperando. Puede ser una salida por ahora, ¿no? ¿Cómo ves, Nashla? ¿Cómo ven, amigos? Si alguien quiere escribir algo. Sí. Igual, no sé, si quieres poner la mina esta de los sistemas operativos y ArcServe como para ir entendiendo cómo posicionar la solución. Ya ves que más que nada también para usuarios que ya tienen UDP, que tienen appliance. Sí, a ver, déjame. ¿Tú la tienes? No sé. Debe estar por acá. Fíjate que ahorita cuando le pedí a Alejandro que nos diera la presentación, ¿sabes qué? No me la ha dado. Se lo voy a pedir justamente para ese tipo de situaciones. ¿Dónde está? A ver. A ver, mira, aquí lo debo de tener. Es esta, ¿no? Es la de. Es este PDF. A ver, ¿cómo puedo? El del los circulitos y Sí, a ver. ¿Dónde está cómo puedo compartir? Aquí nomás está. pícale compartir. Ujú. Tum. Aquí está. ¿Estás viendo, no? Ándale, ya. Ujú. Ok. Sí, lo que comenta Nashla es esto. O sea, digamos, una de las formas para poder posicionar esta solución de storage inmutable, ahorita lo estamos viendo, digamos, de el lado de, digamos, como un usuario que ya tiene, por ejemplo, ArcServe, ¿no? ArcServe, en este caso, Appliance, por ejemplo. Entonces, la idea es de que, a ver, conocemos que todo lo que tenemos en producción, llámense, digamos, ambientes virtuales, ambientes físicos, el tema, por ejemplo, de hiperconvergencia, incluso servicios que tenemos corriendo en las nubes públicas, llámese un Azure, llámese una Amazon, etcétera. Todo esto que conocemos como cargas de trabajo, workloads, la idea es que todo esto esté protegido a través, por ejemplo, de un appliance, ¿no? Appliance de ArcServe en este caso, o RPS. Un RPS, como bien conocen, es simplemente el Recovery Point Server o el servidor de repositorios que va a estar gestionado, en este caso, por UDP Software. Entonces, la idea es de que todo lo que tenemos ahí, digamos, trabajando, operando, lo que tenemos en producción, básicamente va a estar gestionado, en este caso, por UDP, ¿no? Que es lo que hemos vendido por mucho tiempo, es lo que ya conocemos, etcétera. El tema de StorageCraft, la forma en la cual nosotros lo estamos posicionando a nivel mundial, a raíz, digamos, de esta fusión y de esta adquisición ya de StorageCraft, es básicamente para poder tener estos almacenamientos inmutables, así como yo estaba hablando al inicio de la presentación y que también ahorita Alejandro estaba intentando reforzar, es el tema de inmutabilidad a nivel de objetos. Hemos tenido los últimos días varias sesiones con algunos partners, como también lo estaba mencionando, y también muy pocos conocen el tema de lo que es la parte de inmutabilidad. Incluso yo también que hemos estado platicando con algunos usuarios finales
en las últimas semanas, en los últimos 2 meses, de hecho, que les hemos preguntado directamente si conocen o el término, por ejemplo, de inmutabilidad, la realidad es de que la mayor parte de la gente no. O sea, realmente el tema de inmutabilidad, al menos aquí en México, es un tema nuevo que apenas está entrando. Seguramente en otras regiones como Europa o Estados Unidos ya es un tema más avanzado y muy probablemente por eso algunos ya han visto información en relación a ese tema, ¿no? Entonces, el tema de almacenamiento inmutable es lo que nosotros ahorita lo estamos poniendo como estrategia, justamente para todos estos usuarios, clientes que realmente están preocupados por adicionar un, digamos, una protección más ante cualquier situación o ataque de ransomware. A ver, bien saben que los appliances, nosotros, tanto en appliance como UDP, nosotros como Arcer, firmamos un acuerdo con Sophos, ¿no? Hace, ¿qué? Año y medio, 2 años. En donde con este acuerdo que hicimos nosotros con Sophos, fue básicamente para poder regalar y adicionar la tecnología de Sophos de este Intercept X para poder proteger los appliances. También, por ejemplo, al momento de comprar UDP software versión 8.0, les regalamos una licencia de Sophos para proteger el repositorio, ¿no? Entonces, eso es como una respuesta de ArtServe para nuestros usuarios, para nuestros clientes, y digamos, invitarlos a que tengan una protección, en este caso, en su repositorio. ¿Por qué? Porque hemos visto y hemos tenido clientes, o sea, no voy a decir quiénes, pero hemos sido clientes que han sido, digamos, atacados de forma importante digamos, por un ransomware, y no nada más les han cifrado todos los ambientes de producción, sino también, por ejemplo, su propio repositorio o también su propio appliances. Ha pasado la realidad. Y si, digamos, las empresas no están preparadas para esto, para tener una estrategia, más allá de tener una solución de seguridad, más allá de eso, también tener una estrategia, digamos, de cómo nos vamos a recuperar, ¿no? Porque yo no voy a hablar mal de ninguna solución de seguridad, seguramente todas son buenas, Sophos es muy bueno, por eso hicimos también el, esta alianza con ellos. Pero, por ejemplo, cuando el, digamos, ciberatacante, ¿no? O sea, el atacante realmente se empeña en poder violar alguna solución de seguridad, igual lo va a terminar haciendo. Entonces, por eso hay que tener esta estrategia para podernos restaurar desde cualquier punto. Entonces, la idea es esto, o sea, ok, al menos metemos el tema de Sophos en los appliances, ya tienen una capa básicamente de protección, pero más allá de eso, si todo termina tornando, incluso el appliance con Sophos y todo, entonces por eso es la misma estrategia de posicionar ahora el tema de inmutabilidad, la cual estos equipos básicamente nos permite blindar todo el storage que tenemos básicamente ahí a nivel de objetos, y este nivel de blindaje básicamente no va a permitir hacer ningún cambio, ninguna modificación. Si hay algún empleado que fue votado de la empresa y quiere vengarse y quiere borrar información, tampoco lo va a poder hacer. En fin, es más, el mismo usuario no va a poder, el mismo administrador, perdón, no va a poder, digamos, alterar nada de lo que está en este storage. Digamos, ahí mismo el administrador puede definir un periodo que es el periodo de inmutabilidad, y en ese tiempo vamos a ponerlo 30 días. En 30 días no puede haber ningún cambio, no puede haber nada, ningún cambio, ninguna modificación, nada tal cual. Entonces, ese periodo de inmutabilidad, ni el mismo administrador puede entonces cambiar nada, y es también un concepto de seguridad muy importante, porque si la empresa es atacada en todos sus sistemas, pues bueno, al menos la idea es de que ni siquiera en este storage inmutable sea básicamente violado para nada, ¿no? Entonces, es un esquema y una buena forma justamente de posicionar estos equipos, digamos, de OneSafe para ponerlos, vamos a decirlos como, sí lo podemos decir como una extensión de la playa, sí, o sea, al fin y al cabo es una unidad de almacenamiento. Básicamente nos puede funcionar cada vez que realmente
vemos que está creciendo mucho la información, seguramente se puede crear algún plan en el cual ese mismo plan pase todo directamente a este storage y podamos ir vaciando parte del mismo appliance si realmente lo requerimos así, para que mantengamos una sola información, que no es la, digamos, no es la mejor recomendación, pero si el cliente quiere buscar esa alternativa para poder vaciar parte del mismo appliance, puede ser, ¿no? Y mantener todo de forma básicamente inmutable, en este caso en el storage de OneSafe, ¿no? Esa puede ser una salida, pero sino que básicamente sea, sí, como entonces esta extensión del appliance para tener esa estrategia de, como de un archiving, vamos a decirlo así, con archivos, bueno, en este caso con storage inmutable, ya con OneSafe. Entonces, es una un esquema. A mí me gusta mucho este slide, este esquema también como para poderlo comentar y platicar con algunos clientes, justamente para estarlo viendo ahí, para estarlo posicionando con ellos. Y esos mismos equipos de OneSafe, por ejemplo, el más básico, viene para proteger, o bueno, para almacenar 96 teras, pero la estructura que tienen esos mismas storage o NAS avanzados, nos va a permitir mantener 3 copias de la misma información. Entonces, 3 copias de la misma información en un equipo de 96 teras, en pocas palabras voy a tener 32 teras de la información original y otras 2 copias, ¿no? De 32 teras cada una. Entonces, así es Hola. como básicamente lo estamos manejando. ¿Listo, Alex? Hola, ¿me escuchan? Pues Te estoy escucho. conectado desde el teléfono porque me quedé sin energía y bueno, pues ya acabo de bajar la aplicación de Webex y estoy por acá. Entonces, No, está bien. Está pues bien, yo estaba no ahí, tengo la PPT aquí, pero dime. sí, yo estaba ahí hablando el tema de cómo más o menos entonces posicionar, o sea, de una forma, ¿no? Pero tú no tienes el PowerPoint. ¿Quieres mandarme y lo proyectamos nosotros? Ándale, sí me ayudarías. Nada más déjame, ¿cómo A hago? ver, Déjame mándamelo comparto por los correo. teléfono al lugar y te lo mando por correo. Sí, dame un A ver, sí, minutito y bueno, una sí, sí. disculpa ya a los invitados. Resolvamos en un Sí, momento. no, todos están tranquilos ahí, no hay muchos quejándose ahí como, qué barbaridad, Alejandro, no, no, no. Igual, si quieres, aquí creo que Mira, Manuel pero sí estoy tiene viendo que una está, pregunta. estoy viendo que Ajá. está, estoy viendo que está José Juan ahí conectado, él está muy enojado ahorita. ¿Qué barbaridad? ¿Cómo puede ser que pase eso, No es cierto. Ujú. Mira, ¿Qué si quieres te pasó? leo la pregunta, porque creo que aquí justamente ya es un tema como de confusión, yo creo que entre productos. Pero a ver, preguntan, ¿el almacenamiento de estos nuevos equipos de StorageCraft en cuanto de duplicación y compresión es más eficiente por temas de inmutabilidad que los equipos de UDP? O en general, ¿cuáles serán las ventajas de promocionar en conjunto con los appliances de Arxer? Muy buena pregunta, Manuel. Mira, el tema de duplicación y compresión, o sea, el tema de OneSafe, probablemente sí tengan algunos niveles de compresión, por ejemplo, pero cuando vamos a hablar de duplicación, toda esta parte vamos a trabajarla 100% a través de los appliances. Vamos a decirlo así, OneSafe va a ser una extensión de, digamos, de los datos que tienen los clientes al día de hoy, datos que queramos, por ejemplo, sacar de producción. Voy a poner esas palabras ahorita, igual no son las más adecuadas, pero vamos a sacarlo de producción. Vamos a dejar toda esa información crítica que ahorita ya no va a ser en producción y la vamos a almacenar en estos equipos, ¿no? Esto es cuando tenemos el appliance. De hecho, es que en la parte de la prestación que tiene Alex, hay unas láminas que digamos, sí mencionamos ahí algunos escenarios de cómo posicionar mismo OneSafe. Algunos uno a uno que estuvimos teniendo con algunos partners, mencionamos mucho esto. Entonces, un escenario es involucrar el OneSafe cuando el cliente tiene appliance, ¿no? O cuando el cliente está comprando appliance y OneSafe. ¿Cómo sería? El appliance lo voy a utilizar básicamente para el día a día de la operación, ¿ok? Aquí con todas las virtudes y características que tienen los appliances, que ya las conocemos todos, ¿no? Los voy a mencionar.
Por ejemplo, temas de duplicación de datos globales para poder tener ahorros, etcétera. Dos, para temas, por ejemplo, de un DR, ¿no? Donde yo puedo levantar máquinas virtuales dentro del appliance. Ya, se acabó y otras cosas, ¿no? Pero cuando queremos buscar una estrategia de sacar la información de ahí para que no esté tan expuesta y quiera yo pasar por un periodo de inmutabilidad, entonces aquí es cuando ya hace sentido el tema de un equipo como un OneSafe. Entonces, OneSafe lo que yo voy a hacer es conectarlo con el appliance. Entonces es un equipo que sí está, digamos, público, pero lo está viendo básicamente el appliance. Y aquí yo voy a estar definiendo el tiempo en el cual yo voy a estar mandando la información, la cual, como dijo Alejandro, ya se convierte en objetos. Entonces, esos mismos datos, ya tal cual, o ya objetos, ya se quedan de forma inmutable en este caso, ya en estos equipos ya están es una unidad de almacenamiento. Esto no lo voy a ocupar para hacer de duplicación a por el estilo, sino simplemente paso por ese proceso para tener este equipo ahí, ¿no? Entonces, esa sería como una forma de, digamos, sí, de promover o promocionar el OneSafe junto con el mismo appliance. Justo hace un par de días cerramos el primer proyecto de OneSafe aquí en México y es con un cliente, no voy a decir nombres, es con un cliente que tiene UDP Software, no tiene appliance, él tiene un UDP Software y tiene un repositorio con de otro hardware, creo que es un Dell. Este mismo cliente estaba en conversaciones con nosotros desde hace más o menos un poquito más de un mes y estaba justamente viendo el tema de inmutabilidad porque estaba preocupado por temas de seguridad. O sea, entonces ahí cuando ya empezamos a hablar y ya digamos, le mostramos las virtudes del tema de OneSafe, fue cuando ya le hizo sentido adquirir la solución justamente por este tema de inmutabilidad, el cual sí es nuevo, y le hace mucho sentido justamente a los clientes o digamos, al rol interno del usuario final que tiene que ver mucho con la parte de seguridad, ¿no? Entonces, una forma es entonces a través del appliance, otra forma es cuando estamos vendiendo UDP software, o sea, estamos viendo UDP software, nada más tenemos que preocuparnos por el repositorio, el cual puede ser un repositorio, claro, virtual, y ya con esto podemos conectar el OneSafe, entonces como la unidad de almacenamiento inmutable. Entonces sería como una segunda alternativa. Una tercera alternativa es la parte de ponerlo como un backup target. Y aquí entonces también sería nada más poner el repositorio, el UDP software, y listo. Aquí lo podemos sí tener como un almacenamiento directo del repositorio. No tendría algunas características como el appliance, o sea, de duplicación no, es diferente el concepto o el esquema. Aquí básicamente sí tendría directamente ya el tema de inmutabilidad. Hay que pensar también para qué clientes sí, para qué clientes no. O sea, hay que ver el ciclo también de la información que tiene el cliente, la cantidad de datos, y podemos pensar, por ejemplo, que si es un cliente que tiene, digamos, no sé, 10 terabytes y pensando que esos mismos 10 terabytes en 3, 5 años van a ser 30 teras, puede ser que le haga sentido uno de estos equipos porque digamos, su información no es tanta como para que realmente requiera una alta de duplicación de datos, por ejemplo, ¿no? Pero sí le estamos dando la parte, por ejemplo, de inmutabilidad en este caso, ¿no? Entonces aquí es otro esquema de poderlo posicionar con esos clientes. ¿Qué más? Entonces, lo que está aclarando aquí es que el appliance es para, digamos, un backup recurrente y el OneSafe es para almacenamiento inmutable. Que creo Sí, que ahí déjenme agregar algo. Mira, algo que sí tenemos que aclarar muy bien en este tema de StorageCraft, y bueno, pues de ahí va el tema del entrenamiento. Ujú. Y es que sí hay que aprender a diferenciar muy bien los equipos. Realmente responden a diferentes necesidades, ¿no? Por ahí al principio de la presentación mencionaba, ajá, que básicamente cuando pensamos en Arthur,
pensamos en asuntos de disaster recovery, de continuar negocios y demás. Cuando pensamos en StorageCraft, hablamos más de un almacenamiento inteligente. Ajá, entonces digamos que es como el complemento, no, no el reemplazo. Ujú. Pero bueno, les cuento detalles porque estamos ahorita todavía resolviendo el tema de la presentación y demás, ¿no? A ver, cuando hablamos del StorageCraft con la parte de inmutabilidad, la inmutabilidad es un proceso basado en objetos. Ujú. Creo que de hecho en eso estaba cuando se fue la luz, ¿no? Cuando hablamos de un almacenamiento basado en archivos, es este en el que pues tienes que pasar por procesos complicados para hacer el crecimiento del almacenamiento. Cuando hablas en un objeto, bueno, en almacenamiento basado en objetos, la frase completa, ujú, hablamos de que la información se clasifica, ajá, dentro del storage. Se clasifica para tener una mayor eficiencia y luego esta clasificación le permite eh, salir del esquema tradicional de los arreglos RAID, de los volúmenes de almacenamiento como tal y entonces ir agregando almacenamientos de forma lineal. Ujú. A ver, déjenme hacer un ejemplo bastante simple, ¿no? Cuando nosotros tenemos un almacenamiento, cuando nosotros tenemos un almacenamiento normal como una NAS, tenemos un arreglo RAID. Ajá. Entonces, este arreglo RAID, ustedes saben que pues básicamente es un conjunto de discos que trabajan juntos, ajá, para pues poder presentar un almacenamiento y nos presentan una unidad, unidad C, unidad D y demás, ¿no? Y hablamos también ahí que cuando tenemos aplicaciones que requieren más almacenamiento, pues tenemos un problema porque no podemos crecer el arreglo, sino que lo reemplazamos. Ujú. Entonces, cuando hablamos ahora de StorageCraft, pues resulta que nosotros podemos crecer de forma lineal, ajá, nuestro almacenamiento. Y entonces ahora sí, si tenemos un recurso compartido que ya se llenó, pues resulta que ahora simplemente lo expandimos y continuamos operando, ¿no? Decía hace rato, a ver, ¿qué pasa si tenemos una base de datos, ¿no? Que está, ya recordé justo dónde nos quedamos. Tenemos una base de datos que pesa Ya estoy, 3.9 teras. Alex, perdón, Alex, disculpa ¿Ya que te te registraron? interrumpa. Ya estoy abriendo, a ver, ya me llegó la presentación y... Buenísimo. espera. Ya lo estoy abriendo. Este, quién sabe cuál es la... A ver, bueno, tú sí, ahorita la abro ya. A ver. Ok, No sé cuál, no sé en muy cuál, bien. es que no sé en cuál slide. Empieza desde el principio y ahorita yo te digo en dónde estábamos. Bueno, ok. Si quieres, Ajá. ahí preséntala. Mientras continúo. Entonces, a ver, pensemos en que íbamos a crecer nuestro almacenamiento, ¿no? Entonces, si ahora mi base de datos pasa de pesar 3.9 teras y pasa a pesar 4.5, entonces ahora yo tendría que comprar un almacenamiento de 5 teras para tener funcional esta base de datos. Ajá, entonces tendría que gastar un almacenamiento mucho más grande. Pensemos ahora en cómo lo hace StorageCraft. Tengo mi almacenamiento de 4 teras y ahora necesito 4.5. Bueno, si me pongo muy exigente, yo podría comprar únicamente los 500 gigas y agregarlos de forma lineal al almacenamiento. Este crecería y simplemente mi aplicación podría seguir funcionando. Ajá. Entonces, esto significa que ya no tuve que comprar 5 teras, sino que solamente compré lo que necesitaba. Obviamente, ahorita que pasemos ya a los problemas, pero Ahí entender estás cómo viendo, Nash, funciona un la almacenamiento prestación, basado en perdón. objetos, ahí ya cargo, ya la vemos. Sí, ok, entonces voy a Sí, ahí ir. está, ya la vemos. Si quieres, Mira, baja un estás poco. por acá, no, estás por aquí, ¿no? No, estás en esta. Ahí, justo ahí. Ahí, órale, No, arribita. a la de arriba, esta. Ya, Ujú. órale, listo. Ahí está, muy bien, perfecto. Entonces, bueno, ahí entonces decíamos, la ventaja de tener un almacenamiento basado en objetos es que, bueno, pues con esto vamos a poder crecer de forma lineal. Ajá. Y entonces ahora sí vamos a poder continuar con nuestra aplicación en el punto donde nos quedamos sin tener que hacer migraciones ni nada complicado. Ujú.
Entonces, esto también es muy importante. Ahora bien, si quieres, vamos a pasar al siguiente slide. Ok, a ver, vamos a entender un poquito cómo funciona a grandes rasgos el almacenamiento basado en objetos. A ver, empecemos primero, ¿no? Cuando hablamos de de un protocolo basado en bloques, dice aquí, ujú, que esa es la base del almacenamiento basado en objetos. Recordarán ustedes que cuando hacemos, por ejemplo, un backup, ¿no? Y es la forma más cercana que encuentro de relacionarlo, tomamos un snapshot y luego partimos la información en bloques. Bueno, aquí funciona de una forma similar, pero en vez de partirlo en bloques del mismo tamaño, ajá, lo partimos en bloques según por el tipo de información que es. Ajá. Dividimos, por ejemplo, en quizás archivos multimedia, bases de datos, lo segmentamos por tipo de información. Y este tipo de información se va guardando en distintos volúmenes o en distintos elementos del almacenamiento de storage. Ajá. Un elemento basado en archivos, que está basado en un directorio y dentro de ese directorio pues hay archivos al azar, están ahí todos revueltos, vamos a decirlo así, es un almacenamiento no estructurado. Entonces, volviendo al tema del almacenamiento basado en objetos, tenemos estos objetos, digamos que acomodados o almacenados según el tipo de elemento que es, y ahora vamos a formar una estructura que se parece más a un árbol donde en la base tenemos un almacenamiento basado en archivos, que es lo que vemos nosotros como usuarios, ajá, y por debajo tenemos el almacenamiento basado en objetos. Es decir, estoy hablando de que tenemos dos almacenamientos, ajá. Exactamente. Entonces, digamos que a nivel usuario yo tengo la vista de archivos y carpetas tradicional que me va a seguir funcionando como siempre, pero bajo el capo yo tengo un almacenamiento basado en objetos que utiliza esta metodología, ¿no? De dividir en bloques según el tipo de información y entonces los va guardando ahí. ¿Qué sucede con esto? Que entonces si yo necesito guardar más información, pues la puedo guardar de forma plana en otro almacenamiento, pero yo la presento en un recurso, ajá, pues de la misma forma que la entendería con cualquier aplicación normal. Siguiente, por favor. Si me ayudas, eso, perfecto. Entonces, a ver, entendamos, ¿qué hay dentro de un clúster de OneSafe? Veámoslo de esta manera. El OneSafe como tal es un servidor que tiene pues múltiples discos. Sin embargo, estos discos están clasificados de tal forma que no son un arreglo RAID, sino que es un almacenamiento basado en objetos. Es decir, voy guardando los objetos en distintas partes o en distintos discos y luego los integro todos para presentar un recurso. Por ahí alcancé a escuchar ahorita que recién me conecté que Germán ya les está adelantando un poco de esto, que dice que es como si tuviéramos tres copias. Déjenme ir un poquito más a profundidad. Pensemos en que tenemos un almacenamiento de StorageCraft que se divide en tres partes. Ajá. La primera parte es la parte visible, es lo que nosotros vemos o lo que las aplicaciones ven de este recurso. Creo que les diste el ejemplo del appliance de 96 teras que termina en 32, ¿no? Entonces, a ver, pensemos así. Sí. Tenemos 32 teras visibles para nuestras aplicaciones. Entonces ahí yo puedo escribir datos, puedo leer datos, ahí tengo mis aplicaciones funcionando. Los otros 64 teras, ajá, es un conjunto de almacenamientos o es un conjunto de objetos, ajá, que está dedicado a almacenar la información y justo aquí es donde sucede el proceso de inmutabilidad. Entonces, siguiendo esta línea y siguiendo esta configuración, yo puedo seguir agregando más almacenamientos, o sea, más OneSafes, y con esto voy a hacer un clúster. Entonces, por eso dice aquí, ¿qué hay dentro del clúster de OneSafe? Imaginen una estructura de anillo donde tengo múltiples OneSafe, cada OneSafe tiene múltiples objetos y todos esos objetos, no importa el sitio en el que estén, se presentan en su conjunto en un recurso publicado.
Ajá, yo publico una ruta del tipo diagonal, diagonal, IP, diagonal a carpeta. Ajá, o sea, digamos que comparto un SMB y en ese SMB yo puedo seguir guardando información y luego internamente OneSafe distribuye esa información, ajá, organizada a nivel de objeto entre todos los almacenamientos que tiene disponibles. Ujú. Entonces es una reestructuración inteligente de los datos. Ya no solamente escribo de forma lineal, sino que voy escribiendo según el sitio donde vaya necesitando por la configuración basada en objetos, ¿no? Esto tiene una ciencia bastante interesante, pues aún más a profundidad, pero ahora lo vamos a dejar así para poder pasar al siguiente punto. Entonces, si quieres, vamos a la siguiente lámina, por favor, Germán. Muy bien, a ver, entonces vamos a explicar de una forma más sencilla. ¿Cómo funciona el almacenamiento basado en objetos? Primero, tenemos nuestro recurso compartido, es decir, yo dentro de OneSafe voy a poder generar múltiples shares, así como cualquier NAS, ¿no? Yo le voy a decir, pues genero una carpeta compartida, la publico, le doy permisos, le doy usuarios, le doy distintos niveles de privilegios a cada usuario, así como ya lo hacen con cualquier NAS. Ajá, yo publico mi recurso. Luego, dentro de eso, el storage graph, ajá, divide la información en objetos y como podrán ver incluso ahí, estos objetos no son del mismo tamaño, por eso no es basado en bloques, es basado en objetos, ¿no? Son distintos tipos de información. Ok, estos objetos se comprimen y se duplican. Ojo aquí, y sí quiero ser muy claro en esta parte. Esta compresión y deduplicación que realiza el OneSafe, yo no la voy a percibir como usuario. No es que yo tengo 10 teras y acaban en 2 como lo haríamos con un UDP. Aquí realmente este proceso de compresión y de duplicación, ajá, es una forma de almacenar los snapshots inmutables. Entonces, para mi usuario final, esto es imperceptible porque esto sucede después del almacenamiento donde yo estoy guardando mis datos. Así como estamos ahora en la pantalla, vamos a entenderlo así. El sector gris que tienen ahí en pantalla es lo que yo veo como usuario. Esa es la información que yo veo como usuario. Entonces ahí tengo todos los datos que yo estoy leyendo y escribiendo en todo momento. Entonces eso no está ni comprimido ni duplicado. Luego, Eso es lo que señalé, bajo ¿verdad? eso, Lo que señalé ahí. exactamente, Ajá, ajá, ok. justo eso, Germán, gracias. Perfecto. Entonces ahora, debajo de eso, ¿no? O tras bambalinas, como lo quieran entender, internamente dentro del storage graph, ahora sí ya sucede este otro proceso. Los datos se dividen en objetos, los objetos se comprimen y se deduplican, ajá, y entonces se distribuyen en distintos discos dentro del storage graph. Ujú. Entonces ahí, dale siguiente. Listo. Entonces, Oh, ahora sí, tenemos múltiples copias, ajá, de esos objetos o tenemos los objetos guardados en distintos elementos dentro del disco del storage. Ajá. Entonces ahora, si se dan cuenta, tengo ahí los objetos rojos distribuidos, los azules, los amarillos, los verdes. Ujú. Y toda esa información está distribuida de forma inteligente dentro de todo el equipo. Y obviamente, pues voy a ir guardando toda la metadata para saber en dónde está cada cosa. Entonces, a ver, la verdad es que el secreto detrás del almacenamiento basado en archivos son los metadatos. Estos metadatos son los que me ayudan a saber si el objeto del que necesito en este instante está en el disco 1 o en el disco 25 o está en el OneSafe 1 o el OneSafe 4. Ajá, entonces así es como se estructura la información basada en objetos. Pasemos al siguiente, por favor. wow, súper interesante. A ver, bien, espérame, ahí está, Sí, y listo. sale muchísimo de cómo entendemos el almacenamiento tradicional. Entonces ya tengo ahí mi almacenamiento y ya está basado en en objetos, perdón, y ya está dividido entre los sectores del equipo. ¿Qué pasa cuando falla un disco? En un arreglo RAID tradicional, ajá, tengo varias copias y si es no sé, un RAID 5, puedo tolerar que falle un disco y reemplazarlo y no pasa nada. Si es un RAID 6, puedo tolerar que fallen dos discos y no pasa nada. ¿Qué pasa en OneSafe? Dale siguiente, por favor, Germán. Vamos a pensar que falla este disco y esos datos, ¿no? Digamos que pues quedan volando. Siguiente, por favor.
¿Se dan cuenta qué está pasando ahí? Ahí necesitamos, Germán, que le dé siguiente varias veces, porque se van moviendo los objetitos. Ahí está, gracias. Resulta que los objetos que estaban en el disco dañado, ajá, se redistribuyen entre los otros discos, porque tenemos múltiples copias. Ajá, de ahí lo que dice Germán de que tenemos 3 copias. Entonces, cada objeto tiene sus propias copias de seguridad. Se daña un disco, entonces esos objetos son redistribuidos en los discos que están saludables. Cuando tú reemplazas el disco y lo traes de nuevo a operación, entonces esos objetos se vuelven a cargar, ajá, en el almacenamiento. Vamos a decirlo así, es como si tuviéramos un balanceo. Recordarán el concepto de balanceo de cargas en virtualización, donde una máquina virtual se mueve entre varios hipervisores según la necesidad. Aquí es similar, pero con los objetos. Hay un balanceo de objetos que se va distribuyendo de forma inteligente en todos los discos del OneSet. Ajá, en caso de alguna falla, bueno, se distribuyen ahí, agregas otro disco, se redistribuyen. Pregunta de examen. Ujú. El OneSafe, ajá, necesita tener al menos, o la mejor práctica dice que necesita tener al menos de un 15 a un 20% del almacenamiento disponible, o sea, libre, porque este proceso de balanceo de objetos utiliza el espacio libre del equipo. Ujú. O sea, Entonces, entonces déjame entender. O sea, digamos, uno de esos como falló, y si yo estoy distribuyendo los datos de este disco que falló a otros, entonces la idea es yo seguir manteniendo las 3 copias. sí, tú sigues manteniendo las 3 copias, sigues manteniendo toda tu información saludable, hasta que reemplaces el disco. Entonces, de ahí que se recomienda tener ese margen del 15 al 20% del almacenamiento libre para poder hacer esta distribución. Digamos que ese almacenamiento libre lo vamos a utilizar temporalmente como un caché para poder distribuir los objetos. Una vez que se distribuyen, ya otra vez se libera. Entonces, Ok. es esto. Vamos al siguiente, por favor. Ok. ¿No sería bueno como preguntarles ahorita si tienen alguna duda? Tal Yo creo que cual, sí. ¿Cómo ¿sí, ven? no? ¿Cómo se sienten hasta aquí? No alcanzo a ver el chat yo, pero Nashla sí está ahí con el chat. Mira, está. Creo que todo bien, no sé, no haya dicho nada. Ok, si alguien quiere agregar algo, amigos, aquí estamos, ¿ok? A ver, adelante, Alex, sigamos. Les vamos a preguntar a qué hora me desconecté y a qué hora me conecté en el examen también para ver si estaban atentos. A ver, Ok, vas. muy bien. Ahora, volvamos al ejemplo que estábamos tratando hace rato, donde tengo un almacenamiento que se me llena y quiero pues agregar más almacenamiento para que mi aplicación siga guardando datos. ¿Cómo funciona con StorageCraft? Vamos a pensar, y aquí está dividido como por años, ¿no? A ver, ya pasó un año, ya se me llenó mi StorageCraft y ahora necesito agregar más dispositivos. Entonces yo tengo el dispositivo 1 lleno. Entonces agrego otro dispositivo u otros 2 dispositivos. Dale siguiente, por favor. Es que las A ver. animaciones son las que nos dan vida para la explicación. En cuanto se agregan almacenamientos adicionales, vuelve a suceder el balanceo. Y entonces ahora los objetos se distribuyen en los nuevos dispositivos. Ajá. Entonces esta es una configuración de anillo porque todos los OneSafe que yo agregue al anillo, en automático van a empezar a distribuir los objetos, van a tener un balanceo de objetos. Entonces, siguiente. Entonces, yo puedo tener, y esta es otra pregunta de examen, hasta 7 OneSafe en un anillo. Ujú. Y entonces ahí yo puedo crecer hasta tener mis 7 anillos y eso yo lo voy a presentar como un diagonal, diagonal, IP, diagonal, carpeta y ahí voy a tener como resultado la capacidad total de la suma que me dan todos los OneSafe. Ajá, entonces otra vez, todavía no les cuento qué capacidad tiene cada modelo. Para hacer un ejemplo rápido, si cada OneSafe fuera de 1 tera, entonces tengo hasta 7 teras. Ajá, entonces así es como funciona, se distribuye y ese almacenamiento total va a crecer de forma lineal, o sea, no tengo que reconstruir, ni borrar, ni agregar más discos, yo sigo viendo un mismo volumen,
pero de la capacidad igual a la suma total de los 7 equipos. Esta es la configuración máxima de OneSafe. ¿Qué pasa si necesito más datos además de lo que me puede presentar el conjunto de los 7 OneSafe? Bueno, pues entonces sí, genero otro anillo y presento otro recurso compartido. Ok, siguiente, por favor. Vamos a entender esto ahora de una forma pues más básica. Tenemos un almacenamiento tradicional, ¿no? Ahí del lado izquierdo, y dice aquí, estos almacenamientos siempre son sobreaprovisionados. Es que esto nos dice, pues, y seguramente a ustedes les ha pasado muchas veces, ¿no? Pues tengo un almacenamiento, una NAS, necesito una NAS de 15 teras. Entonces tengo ahí mis 15 teras, pero ¿sabes qué? No, mejor ponle 18 porque si después tenemos que crecer, vamos a tener problemas, pensando en lo que mencionábamos hace rato. Entonces ahí pues tengo que agregar otro arreglo RAID, perder discos en agregar otro arreglo RAID, o bien pues simplemente destruir toda la información y volver a colocar. Con OneSafe vamos a crecer linealmente, de tal forma que si yo necesito 15 teras, bueno, le pongo 15 teras al OneSafe. Si el día de mañana crezco y necesito ahora 20, así como está en la pantalla, bueno, pues ahora crezco a 20. Entonces es así de sencillo, ¿no? Si quieres ahora sí, siguiente. Y en pocas palabras es esto, crezco de forma lineal, y puedo tener hasta 7 dispositivos alineados presentando un solo recurso. Solo volumen, ¿no? Entonces ahora, sí, presentando un solo volumen, exacto. Ahora, quiero aprovechar que este Webex es diferente, entonces ahora yo también les voy a hacer preguntas a ustedes. Entonces, a ver, quiero ver quién de ustedes me ayuda con esta pregunta. Si yo tengo un disco, una NAS cualquiera, pensemos que tengo un RAID 6, y ese RAID 6 tiene 8 discos, entonces cuando hago mi arreglo RAID 6, pierdo 2 discos en el proceso. Si yo agrego 8 discos más a ese mismo equipo, pregunta número 1, ¿qué procedimiento tendría que hacer? ¿Quién de ustedes me explica esto? Igual si quieren abrir el micrófono o si quieren ponerlo en el chat, pero me gustaría, no, ándale, ver un poquito. incluso el valiente puede decir, sí, desactiven mi micrófono, ya Nashla puede desactivar ahí el micrófono si quiere hablar ahí. ¿Quieres Al que repetir la desactive el pregunta? micrófono y conteste bien, le vamos a dar un punto extra en el examen. Ya están empezando a escribir, Alex, ¿quieres ver? O bueno, tú, Nash. A ver, que Nacho nos ayude con las respuestas en el ¿Cómo? chat. Que si tú nos puedes ayudar con las respuestas en el chat, a leer las respuestas. A ver las Mira, respuestas está entrando a abrirlo. o las preguntas. ¿Encontraste dónde abrirlo, dónde verlo, no, Alex? Sí. Sí, ahí por ahí alguien contestó. Lo que no veo es quién contestó, pero bueno, alguien nos puso ahí, generar un nuevo anillo, redistribuir los datos entre los nuevos arreglos. Y nos comenta por ahí, mira, ya vi, nos comenta Manuel que no puedes activar el Ese fue micrófono. Manuel Bueno, García. Ujú. ya se quedaron sin puntos, ni modo. Ok. Yacet por ahí nos comenta que es generar un nuevo anillo y redistribuir los datos entre los De nuevos hecho, arreglos. Bueno, dice Manuel que no puedes activar su micrófono. Entonces, si quieren, sí, ahí. ¿quieres desactivarle su micrófono, Nash? Se llama Miguel García. Manuel. Sí, a ver, déjamelo. Manuel, perdón, sí, yo vi mal. Mm, A ver, creo que ya, Manuel, ya puedes hablar. Bueno, ¿me escuchan, perdón? No, muy Ahí bajito. te escuchamos. Muy bajito, pero ya te oímos. ¿Qué tal, Alex? Buen día, un gusto en saludarlos. Sí, mire, bueno, mi consideración en este tema nada más sería hacer una reconfiguración a nivel de los arreglos y redistribuir los datos si es un RAID 6. Entonces, si es un RAID 6 y agregas 8 discos,
y no quieres perder datos, entonces, ¿cuántos discos te quedarían usables o la capacidad de cuántos discos te quedarían usables en el segundo arreglo? 4. Te quedarían 4, porque los demás los estás perdiendo al generar el arreglo. Correcto. Ok, exactamente. Sí, muchas gracias, Manuel. Ya tenemos el primer punto. Ok, Sí. Oye, entonces, Alex, ¿no? había unas preguntas antes, que Ok, las voy a leer rapidísimo, creo que no me perdí, ok. pero a ver, aquí hay una que escribió mi querido amigo Ulises. ¿Cómo estás, Uli? Dice, el almacenamiento es por objetos. ¿El hardware tiene algún tipo de arreglos? Es como lo que habías mencionado hace rato, ¿no? Ujú. El hardware como tal, Ulises, tiene su propio almacenamiento. La verdad es que necesitaríamos ver como el dato técnico a detalle. Te prometo compartirlo para ver si tiene un arreglo RAID, pero hasta donde yo sé, rompe con el arreglo RAID. O sea, no tiene RAID y no tiene LUTs. Es un sistema de archivos totalmente distinto. Te investigo el detalle del sistema de archivos y te lo comparto, ¿vale? Y luego Pero dice, lo que puedo decirles es que ni siquiera es una LUT. Adelante. y luego dice Alfredo, ¿agregar nodos nuevos al anillo es tan sencillo como un plug and play o es más complejo? Básicamente es un plug and play. O sea, tú conectas es más, ni siquiera necesitas, ni siquiera necesitas conectar un storage craft con el otro, ¿no? Agrega los dos a tu red, que cada uno se vea a través de la red, te conectas al One System, que es la consola que está en la nube, registras ambos dispositivos y le dices que los vas a agregar a tu arreglo actual. Si traes otro dispositivo mañana, corres el mismo proceso y lo agregas al arreglo actual y tu recurso compartido que ya tenías en automático se enriquece con la capacidad adicional que estás agregando. Entonces sí es Buenísimo. así de sencillo como un plug and play. Muy bien, Ok, bueno, adelante. Nos quedamos continuando aquí. con la respuesta de Manuel, ¿no? Sí, nos quedamos ahí. Entonces, a ver, efectivamente, ¿no? Si tú creces con un almacenamiento basado en archivos, basado en arreglos RAID, así como comenta Manuel, pierdes 4 discos. Eso significa que pierdes la capacidad de 4 discos en este proceso, ¿no? Entonces, del lado de StorageCraft, lo que tú agregas es lineal. Entonces, si tú agregas un OneSafe de 32 teras, bueno, pues creces 32 teras y punto, ¿no? No es otro disco con 32 teras, realmente son 32 teras agregados a tu recurso actual. Entonces, así es como podemos entenderlo para que sea más rápido. Ahora, en temas de crecimiento y en aras de que esta es una sesión técnica, pues voy a tratar de resolver todas las dudas posibles. Me voy a adelantar un poquito, sin que cambiemos de lámina todavía, y es que tenemos varios modelos de StorageCraft. Unos modelos son de disco mecánico y otros modelos son de disco de estado sólido. Si llegásemos a mezclar dos dispositivos de estos, entiéndase que la velocidad total del arreglo va a ser igual a la del disco más lento, o sea, va a trabajar todo a la velocidad del disco mecánico. No dicen por ahí que una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil, entonces aquí aplica lo mismo. Como es un conjunto de discos trabajando en anillo, entonces obviamente el conjunto es tan rápido como su elemento más lento. Entonces, la recomendación es, si vamos a tener un anillo de equipos StorageCraft, bueno, lo ideal es agregar equipos del mismo modelo y si no del mismo modelo, al menos de la misma serie. Tenemos dos series, serie 4000 y serie 5000. Ahora sí vamos al siguiente, por favor. Muy bien. Ahora, ¿cómo funciona el tema de los arreglos? Dependiendo del número de equipos de StorageCraft. Ya habíamos mencionado que el máximo número es de 7 dispositivos. Entonces, decía hace rato, ok, pues lo ideal es que juntemos equipos al menos de la misma serie, que son de la serie 4000. Entonces, si tenemos un nodo, entonces ni siquiera le podríamos llamar clúster, ¿no? Entonces, si somos tolerantes a que falle un disco, sí, somos tolerantes a que falle un disco y sucede la redistribución de objetos como lo vimos hace un momento. Luego, si falla el nodo, ¿somos resilientes? No, porque solo tenemos un solo nodo. Si fallan dos discos, ¿somos resilientes a que fallen dos discos? Por supuesto, somos resilientes a que fallen dos discos sin problema. Y bueno, a que fallen los dos nodos, pues ni siquiera tenemos dos nodos, ¿no? En el escenario de dos nodos en el clúster, o sea, dos equipos StorageCraft.
Entonces, sí, por supuesto, somos tolerantes al fallo de 1 y 2 discos y ahora también somos tolerantes, al fallo de uno de los nodos. Dice aquí, sí, dependiendo de qué nodo sea el que falle. Ejemplo, si tenemos dos dispositivos de StorageCraft y falla el de mayor capacidad, bueno, sí vamos a tener un problema porque el de menor capacidad es probable que no soporte el balanceo que tenía el equipo más grande. Entonces, lo ideal es que siempre tengamos funcionando al menos el equipo más grande o que todos los equipos sean de la misma capacidad. Muy bien, ¿qué pasa con los nodos? Pues básicamente con 3 nodos somos tolerantes a que falle un nodo, a que fallen 2 drives sin ningún problema, y a partir de los que son tolerantes incluso a que fallen 2 nodos. O sea, si tengo 4 equipos, se pueden apagar 2 equipos y funcionando de manera totalmente normal. Entonces, fallo de un nodo. Siguiente. Ok. Ahora sí, yo creo que este es uno de los temas por los que al menos el 50% de los invitados ingresó a la sesión. Almacenamiento inmutable. Ok. A ver, incluso en otros entrenamientos he utilizado esta frase, ¿no? Vamos a hacer dos explicaciones, ¿no? Lo vamos a hacer para una explicación para los que no les gustan las matemáticas y otro para los que les gustan las matemáticas. Primero la explicación sencilla. Entendamos un almacenamiento inmutable como aquel que no puede ser modificado. Es decir, nada ni nadie puede alterar la información que vive en un almacenamiento inmutable. Pensémoslo de esta manera, yo tengo datos en un recurso, entonces este recurso básicamente no tiene permisos de lectura y escritura. Entonces, llámese ransomware, llámese administrador de OneSafe, llámese como se llame, simple y sencillamente no puedo alterar los datos dentro del almacenamiento inmutable. Entonces, esto en sí, pues ya es una ventaja tremenda, sobre todo en temas de ransomware, porque aunque haya un ataque dirigido, aunque haya un ransomware que se filtre y que obtenga todos los privilegios dentro del equipo, ni aún así puede eliminar la información o puede modificar la información que vive en el almacenamiento inmutable. Entonces, ahora sí, entendamos cómo funciona esto. A ver, tenemos y habíamos hablado de que vamos a ver un recurso compartido dentro del OneSafe, que ese sí es de lectura y escritura, y ese es al que accedemos con nuestras aplicaciones. Detrás de eso, también hablamos que están las otras 2/3 partes del almacenamiento. Esas 2/3 partes del almacenamiento lo que contienen es el sistema CDP o Continuous Data Protection. El CDP básicamente combina una tecnología de snapshots con la tecnología de inmutabilidad. Entonces, vamos a verlo de esta manera. Cuando nosotros empezamos a guardar información en un recurso compartido por un StorageCraft, lo que vamos a lograr básicamente es que cada 90 segundos se va a tomar un snapshot. Eso quiere decir que voy a tener 40 snapshots durante la primera hora de servicio del StorageCraft. Estos snapshots básicamente son, vamos a decirlo así, incrementales. O sea, no voy a tener 90 copias de la información, voy a tener la información productiva más los 40 incrementales durante la última hora. Entonces, este proceso de tomar snapshots cada 90 segundos va a seguir sucediendo internamente y no puedo elegir el periodo. Yo simplemente dejo que la herramienta trabaje, ya viene configurada así y entonces siempre va a ser un snapshot cada 90 segundos. Ahora, esos snapshots los va a retener según el tiempo que yo elija. Eso sí lo puedo elegir y a este tiempo lo voy a conocer como periodo de inmutabilidad. Entonces, entendámoslo así, el periodo de inmutabilidad es el tiempo máximo que va a sobrevivir un snapshot dentro del OneSafe.
Entonces, ¿cuál es el proceso de toma de snapshots? ¿O cuál es el proceso del Continuous Data Protection? Básicamente voy a almacenar la última hora de información cada 90 segundos. Si voy más atrás, voy a tener un snapshot cada hora durante el primer día, o sea, durante las primeras 24 horas. Si voy más atrás, voy a tener un snapshot cada hora un snapshot cada día durante la última semana, un snapshot semanal durante el último mes, un snapshot mensual durante el último año y un snapshot anual hasta el momento en el que yo decida detener el periodo de inmutabilidad. Ajá, entonces yo voy a definir si mi periodo de inmutabilidad va a ser de un día, de una semana, de un mes, de un año o por siempre. Y en este proceso, StorageCraft va a generar siempre este Continuous Data Protection basado en 90 segundos, una hora, un día, una semana o un año. Entonces, repito, yo puedo elegir el periodo de inmutabilidad, o sea, durante cuánto tiempo voy a retener esta información. Pero no puedo elegir la periodicidad de los snapshots, porque esa ya está definida por el CDP. Ahora, ¿qué pasa en el momento en el que tengo un ataque de ransomware? ¿Qué pasa cuando llega una amenaza y me cifra la información productiva? Seguro una de las preguntas que se vienen a la mente es, oye, entonces el recurso que compartí con StorageCraft también se va a cifrar por el ransomware. La respuesta es sí, porque ese está a la vista, está a ojos del público, de las aplicaciones y de los usuarios. Por lo tanto, también es vulnerable y se puede cifrar por un ransomware. Entonces, ¿qué hago? Bueno, entonces en ese momento recurro a mi One System, o sea, la consola de administración de OneSafe, y entonces le digo que quiero recuperar un snapshot guardado por CDP. Y entonces lo que voy a poder hacer es que voy a poder restaurar un archivo, una carpeta, o todo el file share, o todo el recurso compartido, en pocas palabras. Entonces ahí yo voy a poder ir al calendario y regresar a cualquier momento en el tiempo según la periodicidad de la que ya hablamos y voy a poder restaurar esa información, ya sea de forma granular sobre el mismo file share o planchar todo el file share o publicar un segundo file share con la información ya sana. ¿Y qué tan atrás puedo ir? Bueno, pues dependiendo de qué tan atrás haya definido mi periodo de inmutabilidad. Entonces, antes de continuar, quiero estar seguro que esta parte quedó clara. Entonces, ayúdame por favor ahí con sus comentarios. ¿No hay ninguna duda todavía? No, al parecer no, Alex. Si quieres, Ok, continúa. perfecto. Vamos a continuar. Siguiente, por favor. Mira, agarra, nada más nos ponen, Daniel, solo para aclarar, ¿lo que está como compartido está expuesto? Sí, lo que está como compartido está expuesto. Lo que está protegido es lo que está en el tema del Continuous Data Protection, es decir, los snapshots que estamos tomando cada 90 minutos. Y luego escribe, ¿y lo que está en CDP es inmutable? Exactamente, justo así. Justo así, vamos a entenderlo así como dos almacenamientos. Un almacenamiento está expuesto porque es donde yo puedo leer y escribir y lo que está en CDP es inmutable. Entonces, caso de una infección, pues me recupero a través del CDP. Muy bien, listo. Entonces, ahora hablemos de los modelos. Ahora sí. Tenemos básicamente la serie 4000 y la serie 5000. Dentro de la serie 4000 está el 4412 y el 4417. Y si somos un poco más granulares, dentro del mismo 4412 hay dos versiones. Está la versión de 32 o 48 teras usables. Ahora que estamos entre técnicos, puedo hablar de esto sin confundir a nadie. El OneSafe 4412, trae 144 teras de disco físico como tal,
pero como estamos hablando y ya hemos mencionado el tema de la inmutabilidad, estamos hablando de todo este proceso, bueno, pues entendamos que el 4412 puede venir con 32 o 48 teras usables. Ajá, entonces el equipo de 32 teras usables va a traer 96 teras reales, ajá, de ahí el 3-1 que mencionaba Germán, y el equipo de 48 teras trae 144 teras reales, y esto es porque las 2/3 partes del disco se reserva para el proceso de inmutabilidad. Bueno, pero ojo, Ahora, o sea, acuérdate que en 4412 son dos equipos. El sí, mayor, que es el de 72 y el de 144, 48. y el de 90, ajá, pero son, o sea, el de 144 y el de 96. Y el de Ujú, 144 nos da 48 teras y el de 96 nos da 32. exactamente, justo así. Justo así. Gracias, Germán. Ahora, tenemos el otro, el grande, que es el 4417. 4417, ajá, incluye 204 teras reales y 68 teras usables. Ujú. Ahora, si se dan cuenta, abajo nos habla donde dice Max Cluster Capacity. Esto es, ¿qué sucede si yo agrego los 7 equipos OneSafe al anillo y los 7 son de la misma capacidad? Bueno, pues ahí está. El 4417 puede crecer hasta 476 teras usables y el 4412 a 336 teras usables. Ahora, en la serie 5000 tenemos el 5410. El OneSafe 5410 trae 12 teras usables y puede llegar hasta 88 teras usables en el arreglo de los 7 equipos en anillo. La diferencia entre la serie 4000 y la serie 5000 es que la serie 5000 trae disco de estado sólido. Entonces, es un conjunto de discos donde todos son estado sólido. ¿Para qué nos sirve? Bueno, seguramente ya tendrán 1000 casos de uso en mente, ¿no? Sí, virtualización, sí, almacenamiento de alta performance, ¿no? Al disco rápido, porque está basado precisamente en estado sólido. Ok, siguiente, por favor. Ok, dice aquí ejemplos de configuración. Esto es un poquito de lo que habíamos dicho, ¿no? 144 teras, pero 48 teras usables, ajá, o el otro caso, como comenta Germán, 96 teras o 32 usables, ajá, incluye, digamos que cuando compras el equipo ya incluye la administración basada en la nube, ajá, podemos elegir nuestras tarjetas de red basadas en cobre o en fibra, ajá, viene con 3 años de garantía y soporte. Y bueno, dependiendo de la zona donde esté ubicado finalmente el dispositivo, pues el tiempo de técnico. Ahora, opcional, como add-ons que se pueden comprar por separado, podemos agregar la parte de la replicación, podemos agregar la parte del cifrado, y bueno, los temas de garantía, insisto, esto depende de la ubicación geográfica del equipo. Entonces vamos a concentrarnos en que la parte opcional es, podemos agregar la replicación a, a- a- a otros anillos en distintos sitios. Muy bien, siguiente, por favor. Creo que la última parte no se escuchó bien. Bueno, yo al menos escuchaba bien cortado. Ok, muy bien. Repetimos entonces. La parte opcional de los equipos OneSafe es agregar la replicación o el cifrado. Eso se vende como un licenciamiento adicional. Y dentro del estándar o lo que adquirimos con el equipo al comprarlo, pues es el almacenamiento, la administración en la nube, nos permiten elegir si va a ser una tarjeta de red basada en cobre o en fibra, las dos son a 10 giga, ajá, 3 años de garantía del hardware y, bueno, pues obviamente la parte de soporte técnico, tanto remoto como el reemplazo de piezas de hardware. Siguiente, por favor, Germán. Muy bien, ahora, casos de uso. Ahí, perdón que ya nos pasamos un poquito del tiempo, pero bueno, tuvimos el incidente del internet. Hay 3 casos de uso básicos, ajá, que podemos proponerles con el OneSafe. Siguiente, por favor. El primero, que les voy a
contar que es el escenario más recomendable de los tres, es como almacenamiento inmutable, ajá, para las réplicas de Arthur. Seguramente aquí vamos a aterrizar todas las dudas que venían teniendo. Primer punto importante de este slide. Como podrán ver, el OneSafe no reemplaza un appliance de Arthur o una configuración con hardware tradicional de UDP. Y esto es porque el appliance de Arthur es un dispositivo creado para disaster recovery. Tiene recursos de memoria RAM, tiene recursos de procesamiento, ajá, tiene el software necesario para poder soportar todo el Arthur Disaster Recovery Platform. Ajá, puede levantar virtuales, puede hacer pruebas de recuperación, soporte Instant VM, Virtual Standby, todo el tema de administración avanzada y todas esas cosas coquetas que ya le conocen a Arthur. Lo que aportamos al agregar a esta estructura un OneSafe es el apartado de los respaldos inmutables. Entonces, aquí lo que haríamos es una característica ya existente en UDP que se llama Copy Recovery Point. Este Copy Recovery Point básicamente lo que hace es que genera una especie de Hola, hola. Te estoy escuchando, Alex. No, Nashla, ¿tú lo escuchas así como muy cortado? Sí, como Sí, Alex. intermitente, se está cortando un poquillo. Sí, Alex, está cortando algo, ¿eh? Sí. Hola, hola. Y Hola, entonces hola. lo envía al OneSafe. Alex, un favor, ¿puedes repetir lo último, porfa? Es que te estaba escuchando muy cortado. Como cortado, Cosas intermitente. hola, hola. Ya mejor sí puede A ser. ver, Puede ahí ser. me escuchan. No, ya no. No, ya Ahora no. ya no escucho. Ya no. Ya, Sí, sí, ya no. no, ya no. Claro. Dios. No. Ahí ya me escuchan bien. ¿Sí? Ok. A ver, ¿Ya? entonces les ¿Sí? decía que cuando haremos la configuración, ya no me escuchan. Nada. Creo que no. No, Hola, hola. no, ¿Qué no, tal ahí? no. ¿Mejor? Nada más, Hola, nada más hola. escuché el nada, pero ¿No? ahí ya, creo que ya. Yo No sí, sé. yo sí los escucho bien a ustedes. Creo que ahorita ya, Alex. Puede ser. A ver, si quieres, síguete, ¿Ahí? porque ¿Así? es que luego hay veces que, ajá, luego hay veces que ya de repente empiezas a Ok, a escucharte ver, muy intento cortado, muy, nuevamente sí. y me dicen si se escucha bien. Va. Ah, Ok, ¿sí? A ver, vamos a continuar entonces. ok, no pasa nada igual. Ya, entiendo. Y igual hay, perdón si se encima el audio, me parece que hay como un delay, pero bueno, yo continúo y vamos a ver si funciona. Les Ahorita decía, te escuché y perfecto cuando ahorita esto, sí. agregamos la configuración de OneSafe a un ambiente existente de Arcer, ya sea en la versión con appliance o en la versión con un RPS basado en cualquier otro hardware, lo que aportamos al arreglo es la propiedad de inmutabilidad. Ajá. ¿Cómo funcionaría? Bueno, dentro de UDP yo voy a definir una función que se llama Copy Recovery Point. Esto quiere decir que Arcer va a seguir siendo responsable de la compresión, de la deduplicación, del Instant VM y de todas las propiedades que ya conocemos. Entonces, se genera esta configuración del Copy Recovery Point. Copy Recovery Point lo que hace, es que consolida una copia saludable de la información, o sea, dicho en otras palabras, es una especie de full sintético. Consolida un full sintético No, otra vez ya fue. y lo envía a OneSafe. Y toda la infraestructura, incluyendo el UDP,
Bueno, pues entonces en ese caso, nosotros podemos ir directamente a OneSafe, traer de vuelta ese respaldo inmutable y recuperar la operación. Ujú. Entonces, esa es la idea, tanto en el modelo con appliance como en el modelo con hardware genérico, funcionaría de esta manera. En ningún momento vamos a reemplazar ninguna característica, ninguna función del ambiente de Arcer, sino que más bien vamos a agregar la parte de inmutabilidad como un respaldo secundario. Ujú. Quiero estar seguro de que hasta ahí se logró entender. Ahí confírmenme si me escucharon, por favor. Sí, el tema es de que como se está escuchando muy, bueno, aquí ahorita está diciendo Cristian que no se logra entender completamente, entonces no sé si mejor repetirlo un poco mejor, Alex, porque sí se estaba escuchando muy intermitente, luego te dejamos de escuchar, luego 5 segundos después escuchábamos, estaba un poco ahí, no sé, puede ser por eso. Entiendo. Ok, a ver, nuevamente, y voy a tratar de ser rápido para que se alcance a escuchar. En un No, está cañón. ambiente donde agregamos No, Alex. un one de peso, sigue medida función point, sigue sin funcionar, ¿verdad? Ok. Sí, Alex, hold, sí. Sí, es que de repente se empieza a escuchar ya muy, o sea, no sé. Mira, a ver, ¿quieres? ¿Desde dónde estás? ¿Desde tu teléfono? Sí, sí, el No, ya teléfono. se A ver, escucha muy. intento salir y volver a regálenme un minuto. Sí, está bien, está bien, está bien, está bien. Ok, vamos a esperar 5 segundos, chicos. Bueno, pero 2 minutos, amigos. Pero bueno, aquí hay una pregunta mientras, mi querido amigo Uli. Dice, ¿qué sucede si mi appliance fue infectado? ¿Puedo recuperar información desde OneSafe o tengo que reinstalar la configuración desde el appliance? Sí, de hecho es la idea, o sea, si tu appliance fue infectado, tú te puedes recuperar toda tu información desde todo este periodo de inmutabilidad, desde tu OneSafe. O sea, digamos, traes toda la información del OneSafe y la configuras y la instalas. Digamos, tú puedes llevar el appliance, por ejemplo, a niveles de fábrica y llegar con todos los datos y reinstalar todo básicamente en el appliance, o en otro equipo, ¿no? Que se defina. Pero sí puedes, digamos, la idea es de que sí puedes restablecerte, traer toda la información entonces del almacenamiento y poderla, digamos, eh, en el appliance en este caso. Pregunta, ¿ahí qué tal me escuchan? Bien, mira, ahorita de hecho estaba Ulises haciendo una pregunta. A ver, la leo, Ajá. la leo rápido porque es lo que yo creo, pero sí es, ¿qué sucede si la appliance fue infectado? ¿Puedo recuperar mi información desde OneSafe o tengo que reinstalar la configuración del appliance? Puedes recuperar desde el OneSafe directamente, Ulises. Lo que nos da como beneficio el Copy Recovery Point es que genera respaldos que son, digamos que contenidos. Tiene todo lo necesario para poderse recuperar. ¿Cómo me recuperaría? Así, y pregunte por la ruta de los recovery points, entonces voy a poner a OneSafe y va a leer los recovery points directamente de OneSafe. Son números, vuelvo a, digamos que reseteo el appliance, lo vuelvo a valores de fábrica y entonces restauro hacia el appliance y desde el appliance redistribuyo la información. Ambas opciones están disponibles en este escenario. Entonces, bueno, algo que decía hace rato y quiero aprovechar que ya me escuchan bien. Un punto que tiene que quedar muy claro aquí es que la función Copy Recovery Point genera una especie de full sintético. Esto quiere decir que este proceso
pierde el tema de compresión y de duplicación, porque literalmente está reintegrando un recovery point con todos sus elementos necesarios para poderse recuperar. Esto quiere decir que a la hora de dimensionar un OneSafe, lo tengo que dimensionar sobre terabyte frontal y no sobre terabyte de duplicado. Entonces, ojo con eso. Ahora, hay clientes que por supuesto no van a necesitar tener inmutable la información de sus 20 millones de usuarios, solamente la de los servidores críticos. Entonces sacamos un No, te sigue escuchando muy robotizado ahorita. Alex, ¿hola? frontal de servidores críticos Alex, y entonces ahí Alex, mencionamos el OneSafe y los respaldos en inmutables. Con retraso Alex. de llamada, creo que es mi voz de la tuya. Alex. Sí, sí, no, porque te empezaste a escuchar ya otra vez sí, muy o robotizado, o no se escuchaba nada, prácticamente. ¿Hola? Sí, no. Sí, aquí estoy, pero como tiene retraso el audio, estoy tratando de no encimar con tu voz. Jesus Christ. Oigan, ¿qué hacemos? Vamos a repetir el curso, yo creo. Sí, estoy de acuerdo. Sí, ya te escuchas muy robotizado todavía. Todavía no llega la luz, ¿verdad? ¿Tu luz? No. No, si no, ya me hubiera conectado normal, pero no sé Le qué decía, le decía, le decía, no haber sido le una decía, falla en la sub. Todo en energía. sí, le decía a Nashla que es una señal de que ya vamos a regresar a la oficina, Alex. Yo creo que sí. Ay, ya hace falta. Es una señal de que ya pronto, así que prepárense. Ok, chicos, disculpen ahí por la situación. Sí, vamos a repetirlo entonces. Vamos a mandarles una nueva fecha. Pues ahorita el tema del examen, pues ni va, ¿no? Porque el tema de esta situación. Y bueno, pues ya no alcancé a ver las últimas preguntas porque sí empecé a ver varios que estaban totalmente de acuerdo con nosotros de repetir el training. Entonces vamos a hacerlo así, chicos. Vamos a repetirlo. Yo te puedo repetir mañana mismo, Germán, si quieres, para que no dejemos pasar mucho tiempo. Yo estoy bien. Si está bien en la agenda, mañana mismo lo podemos repetir. No sé qué teníamos mañana. Pues mira, dependiendo de la disponibilidad, por supuesto, de todos los presentes, podríamos hacerlo a las 12 del día, hora de México, y sin tema ahí lo realizamos para asegurarnos Está de bien. pues, que Vamos esté a ver a las fresco 12. todo el conocimiento, ¿no? Ok, chicos, sí, me gusta la idea. Ok, 12, ¿sabes qué, Alex? 12:30, vamos a poner 12:30. Porque hay un meeting que tenemos de 11 a 12 con un cliente. Entonces, Ok. hagamos 12:30, chicos, ¿cómo ven? Yo creo que ya mañana no va a llevar tanto tiempo, ¿no? Porque, al menos ya, digamos, avanzaron con varios temas. Pero hagámoslo así, hagamos mañana así 12:30. Igual, y lo que se me ocurre, Nashla, ¿cómo ves? Podemos mandarles una invitación ya no por donde están todos los micrófonos apagados, sino podemos hacer uno rápido ahí de 1 hora y con una invitación normal. Perdón, sí, con el Webex normal para que quien quiera apagar bueno, quitar su micrófono, hablar rápido, libremente, etcétera, pueda hacer así rápido y no tengamos ahorita con esa estructura más tan cerrada, ¿no? Entonces hagamos algo así, 12:30 mañana. Este, mientras, mira, nos están pidiendo también la presentación, entonces hagamos así, ahorita todos los que se conectaron, vamos a mandarles la presentación. Ayúdame a mandar la invitación Webex normal. Y yo creo que mañana hay media hora, 1 hora, sacamos rápido esos últimos temas que no se han podido aclarar suficientemente, ¿no? Ok. Ok, listo, chicos. Pues ya está. Pues un abrazo. Ok, me Gracias. parece bien. Sí, sí, Manuel, te vamos a conservar tu punto de participación para el examen, seguro. De todos modos, te esperamos mañana y
y mañana hablamos todos. Mañana, Ulises, porfa, mañana entramos. Alfredo, creo que también estás preguntando algunas cosas que ya no alcancé ahorita a ver bien porque me empezaron a llegar muchos comentarios. Pero mañana entramos entonces, 2:30 todos, chicos. ¿Les parece? Muy bien, un abrazo. Estamos en contacto. Muchas gracias. Cuídense todos. Vale. Nos vemos. Chao. Bye. Cuídense, gracias, bye. Chao.